Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es un momento muy importante. Estamos frente a la dictadura cubana, que hoy es apoyada de manera descarada por el gobierno mexicano, la dictadura más antigua del continente, la más atroz que ha sufrido América Latina. ¿Me puedes tomar esto? Solo comparable con la dictadura de Corea del Norte. Es verdaderamente un régimen represor, un régimen que se ha mantenido y que sobrevive, pues gracias básicamente a la supresión de las libertades, a la propaganda comunista, a hordas de civiles que reprimen a las manifestaciones de ciudadanos inconformes, desde luego también a la cárcel, al exilio y a muchos otros mecanismos represivos de un gobierno que lleva una dictadura que lleva más de 62 años en el poder. Como saben, esta dictadura se financió durante décadas por la Unión Soviética, después por los gobiernos de Venezuela, de Chávez y de Maduro, y hoy en día esta dictadura sobrevive solamente gracias a las remesas que envían los cubanos en el exterior, básicamente en Estados Unidos, y vive, aunque no lo crean muchos, de la ayuda alimenticia, sí, de alimentos y medicinas enviados por los Estados Unidos a Cuba. También pues vive de un turismo de morbo, vive de la exportación de tabaco, de ron y algunos minerales. Es una economía improductiva, una economía que se ha mantenido totalmente en la ruina, con un país absolutamente arruinado y que tiene que, digamos, echar mano de medidas para autofinanciarse. Este es el caso y el mecanismo que utilizan a través de los médicos esclavos cubanos, que la dictadura envía a diferentes países en el mundo que apoyan o simpatizan con la dictadura, entre ellos fundamentalmente México y el gobierno en particular del presidente López. Como sabemos, esta medida o esta decisión de traer médicos cubanos esclavos, porque son verdaderamente esclavos, en lo que en realidad está encubriendo son dos cosas fundamentales. Una, este financiamiento que yo les comentaba de transferir recursos a la dictadura cubana, y la otra también es un mecanismo de propaganda, comunista. ¿Por qué? Porque los supuestos médicos cubanos, buena parte de lo que hacen es hacer propaganda comunista en los barrios y en los pueblos en los cuales se insertan. Y bueno, estos trabajadores de la salud cubanos pues viven en condiciones prácticamente de esclavitud. Trabajan, digamos, en condiciones muy precarias, bajo explotación, con salarios absolutamente miserables, padecen retención de pagos, jornadas laborales ilegalmente extensas y restricciones a su libertad de movimiento y a su privacidad. No trabajan con contrato de trabajo, carecen de un contrato y son vigilados día y noche por comisarios políticos de la dictadura, quienes se aseguran que cumplan con sus labores de propaganda, que no deserten, que no huyan, que no se queden, que no se vayan y que sigan, digamos, bajo este esquema de esclavitud. Se les impone una cartilla ideológica comunista, que es la que tienen que promover en los barrios y pueblos, y es lo que han hecho y quiere el presidente López que sigan haciendo en nuestro país. Si estos médicos o supuestos médicos se inconforman o renuncian o deciden quedarse en el país anfitrión, la dictadura cubana les impone la cárcel de entre 3 y 8 años. Los médicos así se consideran desertores, no se les permite ver a su familia durante 8 años, incluso pierden la patria potestad de sus hijos menores, si es que deciden quedarse en el país anfitrión. Igualmente, los familiares pues están sujetos al acoso, están sujetos permanentemente a la opresión y a la represión por parte de las fuerzas de la dictadura cubana. También a los médicos que deciden quedarse se les confiscan sus propiedades. Se trata de trabajo forzoso, de trata de personas y explotación laboral, lo cual constituye una forma contemporánea de esclavitud de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles. La importación de médicos cubanos a México bajo este esquema viola el convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, así como el convenio 105 de la propia OIT
sobre la abolición del trabajo forzoso. La importación de médicos cubanos por parte del gobierno del presidente López viola la Ley General para prevenir la trata de personas, ya que estas acciones conllevan esclavitud y explotación laboral. Su violación, por cierto, implica penas de entre 15 y 30 años de prisión de acuerdo al Código Penal. El gobierno mexicano ha pagado más de 146,000 pesos, 146,000 pesos al mes por cada supuesto médico cubano que traen al territorio nacional. Y esto es humillante porque a los médicos mexicanos equivalentes se les paga solo 17,000 pesos. Y el 95% de este costo va a dar, como ya lo dije, a financiar directamente a la dictadura cubana, y solo un 5% de estos recursos se les reintegran como salario a los médicos. Se trata de un financiamiento ilegal, de una explotación ilegal y de esclavitud contemporánea. También la importación de médicos cubanos viola la Ley General de Educación y el requisito de revalidación de estudios realizados en el extranjero. Los médicos cubanos no acreditan y no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina, lo que constituye usurpación y por lo tanto un delito. Violan también la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de profesiones, ya que carecen de patente de ejercicio. Se hacen acreedores a penas de prisión establecidas por el artículo 250 del Código Penal vigente. Adicionalmente, la importación de médicos cubanos viola la ley de migración en sus artículos 10 y 11, que establecen el derecho a los migrantes a la preservación de la unidad familiar, así como al debido proceso en la procuración e impartición de justicia, y a presentar quejas en materia de derechos humanos, cosa que ellos no pueden hacer. También se viola el artículo 17 de esta propia ley de migración, que señala que solo las autoridades mexicanas podrán retener la documentación migratoria de estas personas cuando la dictadura cubana les retiene sus pasaportes y otros documentos migratorios, lo cual es un delito. De la misma forma, se incurre en un delito de acuerdo al artículo 159 cuando se interna a los médicos cubanos en el país sin esta documentación correspondiente y con motivos de tráfico de personas. Por eso es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos esclavos cubanos. Estamos interponiendo esta denuncia a quien resulte responsable, empezando por el presidente López y los funcionarios que han participado en estas acciones de esclavitud y trata de personas, y que se establezcan las sanciones penales correspondientes. También estamos exigiendo medidas cautelares para impedir que el presidente López traiga nuevos médicos esclavos cubanos en los términos en los que firmó acuerdos con la dictadura cubana en su reciente viaje a esa desdichada isla. Entonces, exigimos que la Fiscalía establezca medidas cautelares para impedir que se repita la trata de personas y los delitos migratorios, de educación, de profesiones, de derechos humanos y violaciones a tratados internacionales, como ya lo comenté. Este es el objetivo de esta denuncia y les agradezco muchísimo su presencia, su interés. Lo que costaron los anteriores, sí tenemos la documentación. Como yo lo comentaba, fueron más de 255 millones de pesos durante 3 meses. Se le pagó a cada médico, a cada médico le costó al gobierno mexicano 146,000 pesos al mes, cuando que a los médicos mexicanos les pagan 17,000 pesos al mes. Así es. Perdón, es que ya hubo un caso de importación de médicos cubanos esclavos, por eso estamos haciendo referencia a todo esto. No sabemos todavía en qué términos van a traer al nuevo grupo de médicos esclavos, pero suponemos que va a ser en condiciones similares. Ya lo hubo, así fue la vez anterior, y así operan estas brigadas de médicos esclavos cubanos, en estos términos. Eso es lo que pretende el presidente López, repetir la misma experiencia. Bueno, no han llegado todavía, pero estamos exigiendo medidas cautelares para impedirlo, para que no se perpetre esta violación de las leyes que acabo de comentar. Pues mira, desde luego subirles el sueldo, pagar mucho mejor a los médicos mexicanos que trabajan en condiciones precarias, sin instrumentos, sin medicamentos, sin seguridad, porque
porque trabajan en zonas donde la delincuencia impera, donde el crimen establece sus reales, y desde luego podría esto destinarse a fortalecer el sector salud. Recordemos que este gobierno ha desmantelado el sector salud, acabó con el seguro popular, le quitó el servicio médico a más de 40 millones de mexicanos. Entonces, este dinero, desde luego, que se pague a la dictadura cubana, como ya lo dije, es humillante para los propios profesionales mexicanos de la medicina que trabajan en condiciones precarias y que no encuentran las plazas suficientes para desempeñarse. Dirigida la denuncia al fiscal, al doctor Gersmanero.